Gobiernos radicales en Chile. El periodo comprendido en Chile desde el año 1938 a 1952 es denominado como periodo radical, el cual fue comprendido por tres gobiernos: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Su base ideológica eran los principios igualitarios planteados en la Revolución Francesa. Las bases de su actuar se basaban en sus postulados de libertad, igualdad, solidaridad, participación y bienestar. Surgieron como forma de representar a la clase media, surgía en el país a base del desarrollo económico y el crecimiento del Estado. Su triunfo como coalición en el Frente Popular lo llevó a la cima del poder. Los logros más destacados de este periodo fueron la plena incorporación de la mujer a la vida política, obteniendo la plenitud del derecho a voto, la total remodelación de la ciudad de La Serena, el desarrollo de una fuerte política antártica con la determinación del territorio antártico chileno, la creación de la Universidad Técnica del Estado en Santiago y la determinación en conjunto con Perú y Ecuador de las 200 millas de zona económica exclusiva. Primer periodo de Pedro Aguirre Cerda, 1938 a 1941, gobernar es educar. En la noche del 24 de enero de 1939, con epicentro en la ciudad de Chillán, se produjo un violento terremoto que desoló todo el sector central del país. Más de 30.000 personas murieron aquel día y la zona quedó devastada. Inició su gobierno en condiciones muy desfavorables a causa del terremoto. Este asoló las provincias de Linares, Maule, Ñuble y Concepción, quedando numerosas ciudades destruidas. Para paliar los efectos creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Fue la creación de la Corporación de Fomento a la Producción, Corfo, organismo técnico que marcó el inicio del proceso de industrialización del país. A Corfo se debe la instalación de numerosas obras de infraestructura que permitieron una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Otro de los pilares de su gobierno fue la educación. No en vano, él mismo había acuñado la frase de gobernar es educar. A él se debe la construcción de más de 500 escuelas y numerosas otras instituciones encaminadas a la educación profesional. El gobierno careció de apoyo para sacar adelante sus grandes promesas de campaña, aunque con la invasión alemana a la Unión Soviética, los comunistas dejaron de lado sus resistencias y se sumaron al gobierno. El gobierno de Juan Antonio Ríos, 1932 a 1946. El gobierno de Ríos se convirtió en una especie de parlamentarismo por la debilidad de sus gabinetes y su corta duración, dada la incompatibilidad de las posturas que se encontraban representadas en su gobierno. Comunistas peleaban con él por no cortar las relaciones con las naciones del eje, mientras que la derecha lo acusaba de ser débil con la izquierda. Al mismo tiempo, los socialistas no lo apoyaban por ser demasiado condescendiente con los empresarios y no promover la legislación obrera. El mismo Partido Radical le presentó en 1944 una serie de propuestas que para él resultaron inadmisibles. El rechazo de Ríos a aceptar estas condiciones provocó la salida de la totalidad de los radicales del gobierno, dejando al presidente sin partido. La oposición derechista obtuvo grandes avances en las elecciones de 1945. Esto significó un debacle muy importante para los partidos comunistas y socialistas, que bajaron sustancialmente en sus votos y quedaron casi excluidos del gobierno y del Congreso. Les correspondió decretar en 1943 la ruptura de relaciones con los países del eje, Alemania, Japón e Italia, y en 1945 declaró el estado de guerra con Japón. Ese mismo año realizó una gira continental que duró 60 días, llegando a Estados Unidos y Canadá. Promulgó la ley que creó los premios anuales de literatura y de arte, y durante su mandato, en diciembre de 1945, se descubrieron en Magallanes los yacimientos petrolíferos de Springfield. El presidente Ríos se enferma y asume Alfredo Duhalde. Mientras este ejercía, ocurrió un hecho que oscureció aún más la situación: la represión policial durante unos disturbios en la Plaza Bulnes. En represalia a estos hechos, parte del gabinete renunció, y el comunismo se alejó de los seguidores de Juan Antonio Ríos para siempre. Las mayores obras de este periodo fueron el Premio Nacional de Literatura de Chile, La Ciudad del Niño, presidente Ríos, el Plan de Electrificación Nacional con Endesa, la reforma que le dio las atribuciones de identificación al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, la Compañía de Acero del Pacífico, la prospección del petróleo en Magallanes y bastantes obras públicas. Jerónimo Méndez, 1941 a 1942, presidente interino. Al fallecer Pedro Aguirre Cerda el 25 de noviembre, el gobierno presidido por el Dr. Méndez convocó a elecciones presidenciales, las que se verificaron el 1 de febrero de 1942. Con posterioridad a esta vicepresidencia, Méndez ocupó la cartera de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Gabriel González Videla, 1946 a 1952. La nueva candidatura de la coalición entre los radicales, representados por un miembro social izquierdista como era González Videla, con los comunistas, fue a costa de una unión pública y notarial. El senador comunista y poeta Pablo Neruda dirigió la campaña de González, y sus públicos anuncios de confraternidad fueron famosos. Dirigiéndose al Comité Central Comunista, dijo: "Yo les aseguro a ustedes que no habrá poder divino ni humano capaz de romper los lazos que me unen al Partido Comunista y al pueblo". Terminó con un gabinete conformado, al igual que sus antecesores, con elementos contradictorios, liberales, radicales y comunistas. Restituyó las facultades extraordinarias y en 1947 declaró fuera de ley al Partido Comunista y posteriormente rompió relaciones diplomáticas con Rusia. Inauguró la planta siderúrgica de Huachipato e instaló las plantas refinadoras de cobre de Paipote, cerca de Copiapó. A principios de 1952 promulgó la ley que creó la Universidad Técnica del Estado. Se dicta la ley maldita ante la presión de los Estados Unidos y con el apoyo de los demás partidos.
Esto tiene una relación directa con la Guerra Fría. En la práctica, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia significó la clandestinidad del Partido Comunista y la persecución de sus dirigentes y partidarios. En este contexto, gran cantidad de prisioneros comunistas fueron relegados y encarcelados en la nocturna localidad de Pisagua y otros militantes debieron salir al exilio, como ocurrió en el caso de Pablo Neruda. En Santiago, en junio de 1947, se provocaron incidentes por una huelga en el transporte urbano que terminó con varios muertos y el estado de sitio aplicado en la capital. El segundo y mucho más grave episodio se produjo en agosto y en octubre del mismo año en las minas del Carbón del Sur, donde se declararon sendas huelgas que pusieron en jaque al gobierno. Solo el propio Viaje, el presidente, pudo salvar la situación, ante sindicatos dirigidos por comunistas. De la misma manera, unos días después, los sindicatos de la mina de Chuquicamata se declararon en huelga. González sintió que el ambiente se estaba volviendo cada vez más enrarecido y utilizó con mayor severidad las leyes de emergencia. El mundo entre 1920 y 1960. Los grandes imperios del siglo XIX se derrumbaron después de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra dejó profundas huellas en los estados vencidos. Millones de muertos, hambre, pobreza. Grupos de personas que clamaban venganza e incitaban al odio contra los países que consideraban sus enemigos. Tras la guerra surgió un periodo de violencia social, se fortalecieron partidos del fascismo que se instalaron en el poder e instalaron gobiernos autoritarios. Líderes fascistas como Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania llamaban al pueblo a crear grandes y nuevas naciones empleando la violencia contra sus opositores. En Italia, Alemania, Rusia, China, España y otros países surgieron líderes que ambicionaban conquistar el poder. Chile y el mundo entre 1938 y 1960. Durante los gobiernos radicales el contexto internacional estuvo determinado por la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico que sacudió a las principales potencias del mundo y que dejaría enormes consecuencias en lo político y en lo económico. Nuestro país, a pesar de girar en la órbita de influencia norteamericana más directa, mantuvo una posición de neutralidad a lo largo de casi todo el desarrollo de este enfrentamiento. No obstante, cuando la derrota del eje estaba casi consumada debido a presiones internacionales, Chile se hizo parte de los aliados y terminó declarándole la guerra a Alemania, Italia y Japón. Eso sí, es preciso señalar que Chile solo participó de forma diplomática en la guerra, pues no envió tropas a los campos de batalla. Paradójicamente, nuestro país, al hacerse parte beligerante por la causa aliada, formó parte de los países que en el año 1945 dieron vida a la Organización de las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, devastadora, que produjo la muerte de millones de personas y destrucción de recursos y bienes de los países involucrados. En Alemania se gestionó el nazismo, un movimiento fascista que arrastró al mundo a otro conflicto de dimensiones mundiales. Alemania, ayudada por Japón e Italia fascista, avasalló gran parte de Europa, luchó contra británicos, franceses, rusos y al final del conflicto con los Estados Unidos. Estados Unidos de América decidió involucrarse en el conflicto entre 1939 y 1945. La guerra concluyó con el lanzamiento de bombas atómicas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos, como vencedor de la guerra, prohibió a Japón y Alemania rearmarse y obligó a adoptar una constitución liberal y un sistema económico capitalista. Además, impuso un plan de ayuda económica para esos países y otros que habían participado en la Gran Guerra, conocido como el Plan Marshall. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los imperios se derrumbaron, las colonias de África, Asia y Oceanía se convirtieron en países independientes, las colonias independizadas empezarían a adoptar el liberalismo democrático de los Estados Unidos o el autoritarismo socialista de la Unión Soviética. La Guerra Fría. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el panorama político internacional se vio marcado por el inicio de un nuevo conflicto que enfrentó a las dos superpotencias resultantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Chile opta por una posición ideológica, la que se atribuyó prontamente a los intereses de los Estados Unidos y el resto del mundo capitalista por dos concluyentes razones: la dependencia de nuestra economía del mercado mundial y el comercio de materias primas, a lo que se sumó la lógica influencia diplomática y financiera del capital estadounidense en Latinoamérica. El nuevo contexto internacional y el progresivo descenso de las urnas del Partido Radical más el crecimiento electoral de socialistas y comunistas pusieron en jaque la existencia del Frente Popular Chileno. El quiebre de la coalición del gobierno vino a ser refrendado por la promulgación en el año 1948 de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia durante la administración de González Videla. Esta iniciativa legal fue originada para contener la crisis social que amenazaba la permanencia del régimen radical debido a la creciente inflación que reducía el poder adquisitivo de los chilenos. Tras un creciente desgaste del apoyo hacia los radicales a causa de los distintos acontecimientos de los últimos años y fuertemente influenciado por la Guerra Fría, para las elecciones del año 1958 el electorado chileno elige a una figura catalogada como no política para la primera magistratura. El economista Jorge Alessandro Rodríguez, hijo del León de Tarapacá, fue elegido en una estrecha votación que no le garantizó tener un gobierno fuerte con gran apoyo parlamentario.